Hoy tenemos con nosotros a don Mariano Artigas, doctor en Ciencias Físicas y doctor en Filosofía, que además es profesor ordinario de la Filosofía de la Naturaleza y de las Ciencias de la Universidad de Navarra. Es autor de 10 libros sobre relaciones, ciencia, cultura y fe, así que nadie mejor para hablar del tema del que vamos a hablar hoy, que es fe y ciencias. Buenas tardes, don Mariano. Buenas tardes. Vamos a ver, la primera pregunta yo creo que vamos a definir qué es fe y qué es ciencia, ¿no? Porque entre la gente por ahí, vamos, la gente asocia fe con creer y ciencia con conocer. Parece que son dos cosas completamente diferentes. ¿Entran en conflicto? ¿No entran? ¿Se puede hablar de las dos cosas? Sí, yo estoy de acuerdo con esa distinción. Únicamente diría que, claro, mediante la fe creemos, sobre todo en el testimonio de alguien, y en el caso de la fe cristiana, en el testimonio de Dios, que nos ha revelado una serie de verdades a través de unas personas que Él ha escogido. Entonces, ese testimonio se basa en algo que es razonable. Tenemos unos motivos para creer a esas personas. Y en ese sentido no son dos cosas que no tengan nada que ver. La fe, se dice en la teología católica, que supone la razón, la eleva, la lleva más allá todavía de sus posibilidades. Un gato, un perro, no puede tener fe, solo una persona humana que tiene una razón, que puede conocer la verdad, nosotros podemos tener fe. Pero la fe no va en contra de lo que podemos conocer por la razón, sino que en algunos casos lo afirma, la ley natural, la existencia de Dios, etcétera, y en otros casos la lleva mucho más allá, cuando nos lleva a conocer ya propiamente los misterios sobrenaturales. De todas formas, la ciencia parece que siempre es capaz de demostrar algo, mientras que los no creyentes, claro, dicen que la fe es entregarse, digamos, a un testimonio, más bien de una forma ciega. ¿Eso puede perjudicar esa relación fe-ciencia? Yo estoy de acuerdo en buena parte también con esa distinción, y por eso es por lo que la fe tiene mérito. En la Sagrada Escritura se nos dice muchas veces que la salvación viene por la fe, etcétera. Hay un elemento personal, ¿sí? Hay pruebas, hay razones, hay motivos, pero hay un elemento personal de rectitud y que depende de la persona, y por eso es por lo que la fe tiene mérito. En cambio, la ciencia no tiene mérito en ese sentido. Nadie se va a salvar por creer o no creer en que existen átomos o electrones. Estará equivocado o acertará. No sé si con esto ya respondo. Sí, yo creo que ha quedado claro. Lo que yo iba a decir también antes es que un término que se asocia con fe, por lo menos se utiliza mucho, es la palabra y el concepto de verdad. ¿Hay verdad en la ciencia? Yo pienso que sí, y aunque esto ya es mi opinión personal, obviamente ya no es doctrina de la Iglesia, digamos, o doctrina cristiana, pienso que sí. Hay bastantes personas hoy día, de los que se dedican a filosofía de la ciencia, que no se atreven mucho a hablar de verdad científica, porque se ha subrayado mucho que en la ciencia todo se puede mejorar, nada es definitivo. Esto en parte es verdad, porque el conocimiento científico siempre es parcial y limitado, pero eso no excluye que podamos llegar a conocimientos auténticos. O sea que, por ejemplo, me parece que nadie que esté en su sano juicio hoy día duda de que existen electrones, de que existen átomos, de que existen moléculas, de que existen ondas electromagnéticas.
todo un montón de cosas, pues ahora esta grabación que estamos haciendo, por ejemplo, es posible gracias a todos estos avances de la ciencia. Lo que sucede es que cuanto más conocemos acerca de los electrones, los átomos, las moléculas, aparecen interrogantes cada vez más difíciles, hay muchas cosas que no sabemos, a veces, eventualmente, se modifican hipótesis que parecían bastante seguras y resulta que no son tanto, y en ese sentido esos conocimientos siempre son perfectibles, mejorables, a veces se corrigen, pero creo que sí, que existe la verdad en la ciencia, y además me parece, es mi opinión, que para un cristiano es importante afirmar la capacidad humana de conocer la verdad también en la ciencia, por lo que decía antes, porque la fe precisamente se basa sobre la razón y sería un muy mal servicio a la fe, pues para pretender afirmar la fe, empezar por negar nuestra capacidad de conocer la verdad. O sea que un científico es básicamente un descubridor de algo que ya existe en la creación y que poco a poco, digamos, va avanzando en el conocimiento de esa creación. Sin duda, lo único que sucede, parece no corrijo, sino que añado. Y añadiría que para hacer esos descubrimientos necesitamos construir conceptos, ideas, leyes, expresiones, ecuaciones matemáticas que no nos vienen dadas en la realidad tal cual, con lo cual tenemos también un papel creativo. Quiero decir, yo suelo decir que, tampoco lo he inventado yo, que en la ciencia experimental estoy hablando, sí. En la ciencia experimental, conocimiento de la naturaleza, claro, la naturaleza no habla. Entonces, el desarrollo de la ciencia experimental ha sido posible desde el momento en que nosotros hemos sido capaces de inventarnos un modo de dialogar con la naturaleza y de hacerle preguntas de modo que nos responda. Ahora, pues ese lenguaje que hemos tenido que ir inventando y que continuamos inventando, de matemáticas, de experimentación, de combinación de matemáticas y experimentación, es algo que lo creamos nosotros, que no nos viene dado, con lo cual, a través de todo esto, descubrimos tantas maravillas de la naturaleza, pero, y me parece que es esto más notable todavía, gracias a que tenemos esa capacidad creativa que nos permite inventar un modo de relacionarnos con la naturaleza para sacarle, digamos, esos secretos, como se suele decir. Sí. Bueno, lo que no se puede negar es que vivimos en una cultura científica, digamos, y a la vez estamos presenciando, digamos, un enfriamiento hacia Dios del hombre en todas las culturas. Quiero decir que muchas veces, cuanto más avanzamos, cuanto más conocemos, parece como que nos aleja de Dios en lugar de acercarnos a esa maravilla de la creación. Coexiste ese paralelismo entre digamos, el alejamiento y el acercamiento a la ciencia. Es como si hubiera un divorcio, ¿no? Sí, aquí hay dos cuestiones que me parece que son distintas. Una, la más sociológica, que para mí es más difícil de contestar, porque no sabría decir, habría que hacer estudios sociológicos, los hay, existen, ya hay libros sobre... Yo personalmente me puedo equivocar, pero pienso que la gente tiene más fe de la que parece a primera vista, al menos fe en un Dios. Me parece que es francamente difícil. Ser ateo me parece que es imposible, porque es estar seguro de que no hay Dios, es que eso no hay manera de probarlo. De todas formas, perdone, a veces la gente cuando no entiende algo dice, eso es creación de Dios, pero aquello que entiende se lo atribuye a su propia... Sí, ahí voy a la segunda parte, que efectivamente me parece que en parte sí que hay, ¿cómo decirlo?, pues como un poco la crisis o de la adolescencia o de la persona que ya se va haciendo mayor y entonces ya es capaz de manejarse por sí misma y que entonces se puede creer que ya es completamente autosuficiente. Esto sucede en la vida de las personas y puede suceder también a nivel un poco social y me parece que en parte está sucediendo en la actualidad, pero que es una lástima porque, como decía también al hacer la pregunta, pues efectivamente cuando uno se para a pensar un poco, profundiza,
se da cuenta de que más bien es al contrario, que si reflexionamos sobre todo ese progreso científico, más bien eso lleva de la mano a Dios. Hay una frase famosa que algunos atribuyen al famoso físico Werner Heisenberg, aunque no estoy seguro de que sea suya originalmente, que dice que compara esta situación con beber una copa de vino y dice que un poco de vino aparte de Dios, pero que cuando se bebe la copa de la ciencia hasta el final, lleva hacia Dios. Me parece que la situación viene a ser esta. Entonces, digamos, yo hago una conclusión. Fe y ciencia pueden convivir perfectamente. Sin duda. Pero el científico cristiano es libre. O sea, no tiene límites en su investigación, en su avance científico. O sea, a veces se dice como que hay áreas de la ciencia que están como acotadas a un cristiano consecuente. ¿Eso es un bulo? ¿Es así? Bueno, yo... Hay cosas en las que no si se puede meter. No sé si no es por ir a la defensiva, pero casi preguntaría cuáles, porque quiero decir que me parece que no las hay. Entonces, al decir cuáles, pues es que más bien el cristiano, vamos a ver, por ejemplo, pues el Georges Lemaitre, que fue sacerdote católico belga, astrónomo a la vez, porque tuvo a la vez, por decirlo así, la llamada científica y el sacerdocio exactamente a la vez. Lo consultó con sus superiores, con su obispo, y a la vez fue al seminario, estudió astronomía y continuó así toda su vida, y nada menos que fue el que formuló lo que es ahora súper famosa teoría del Big Bang sobre el origen del universo. La formuló él en 1927 y la publicó. Pues en pocos años después, él, que llegó a ser presidente de la Academia Pontificia de Ciencias, pronunció una conferencia sobre este tema y explica de una manera muy, muy clara que más bien es al contrario, que el cristiano no solo no tiene ningún impedimento para investigar, sino que su fe le lleva, le empuja precisamente a querer conocer mejor esa maravilla que es la creación de Dios, a asombrarse ante ella, mientras que, eso ya no lo dice él, lo añado yo, pues que a veces la persona que no tiene ese horizonte religioso, pues más bien tiene una tentación que fácilmente paraliza la ciencia, que es con el afán, por ejemplo, pues de afirmar un materialismo científico, que la ciencia no da tanto de sí, pues dar por definitivas unas explicaciones que se pueden mejorar de hecho, no sé si me explico. Sí. O sea, que a veces la situación es más bien la inversa. Ya. Y con demasiada frecuencia sucede esto, que, por ejemplo, he hablado de la teoría del Big Bang. Esto no es ni doctrina de la Iglesia, ni es definitiva siquiera para los físicos, pero en fin, es una teoría bastante sólida. Bueno, pues cuando esta teoría se fue imponiendo, en 1948 hubo varios científicos que propusieron una teoría alternativa, la teoría llamada del estado estacionario. Yo recuerdo perfectamente que cuando estaba, me parece que era en cuarto curso de física en Barcelona, 1959, nos dieron varias clases sobre este tema del origen del universo, y en aquella fecha, en Barcelona, como en cualquier otra parte del mundo, era la situación en cualquier parte, se explicaba que había dos teorías alternativas: Big Bang, una explosión inicial, universo que se va formando poco a poco, o el estado estacionario, era siempre igual, eternamente, solo que se creaba un poquitín de materia de vez en cuando, no se sabía muy bien cómo, será el fallo de la teoría, pero en fin, se explicaban como teorías alternativas. Unos años después, por experimentos y observaciones, y también por motivos teóricos, se ha ido imponiendo la teoría del Big Bang, que, insisto, ni yo ni ningún cosmólogo importante la da como absolutamente definitiva, pero de hecho parece que va mucho más en serio que la otra. Y la otra, mucha gente coincide que, teniendo bastantes dificultades en plan puramente físico, pues estaba inventada un poco porque lo del Big Bang, se quiera o no, pues suena demasiado a creación.
y que si hay un origen, pues Dios, etcétera. Y entonces quisieron proponer una hipótesis alternativa que no Tampoco ha es, funcionado. que funciona mucho menos que la otra, un poco para contrarrestar. Dios, por ejemplo, hay casos de este estilo, ¿no? Ya. Yo estaba pensando ahora, mientras estábamos hablando, que ¿no cree usted que cuando el científico prescinde completamente de Dios, puede lanzarse por un camino que vaya en contra de la naturaleza del hombre? Quiero decir que últimamente estamos viendo descubrimientos o avances científicos, no sé si llamarles avances, que van destruyendo la capa de ozono, que van destruyendo la vida humana, que van destruyendo... ¿Eso es a consecuencia de ese apartarse, digamos, de una línea de investigación? No, yo creo que aquí lo que está en juego podría ser, pero que es más sencillo, que es que una cosa es la investigación científica pura y otra la aplicación claro. técnica o tecnológica, aunque hoy día se insiste, y es cierto, que las dos cosas están cada vez más unidas porque cada vez es más difícil hacer ciencia pura sin grandes medios, sin grandes laboratorios, etcétera, etcétera, pero la distinción sigue estando ahí. Entonces, evidentemente, eso va a suceder siempre, que unos mismos avances científicos, en cuanto sea conocimiento de algo que es así, eso me parece que siempre será positivo. Y esto, vamos, para un cristiano, si uno se lee documentos, discursos de Juan Pablo II, hay muchos sobre estos temas, es un tema en el que él insiste una y otra vez, el valor de la verdad. El valor de la verdad, y que entonces la ciencia tiene también éticamente una importancia muy importante, pues porque estimula, supone y estimula la búsqueda sincera de la verdad, porque supone y estimula la colaboración, la cooperación entre distinta gente que además se comporta correctamente, porque, como decía antes, pues las cosas hay que demostrarlas, hay que comprobarlas, porque aunque haya de vez en cuando algún fraude, pero es muy difícil, tal como funciona la comunidad científica. Todo esto son, y el Papa lo dice, y me parece que es muy claro, son valores éticos importantes y que casi sin darnos cuenta, el propio progreso de la ciencia a gran escala fomenta que en la sociedad también se valoren todas estas cuestiones. Ahora bien, una vez que sabemos cómo funciona el átomo, pues los podemos utilizar para medicina, como aquí, o para construir bombas. Pero eso va a suceder siempre, con cualquier avance científico. Bien, mientras seguro que la gente que nos está escuchando dice, bueno, parece que fe y ciencia siempre han ido de la mano, que hay una armonía total, que la Iglesia, digamos, apoya el avance, porque aquí tenemos un representante, pero luego todo el mundo tiene en la cabeza el famoso caso de Galileo, ¿no? Entonces dice, bueno, pero parece ser que también ha habido contradicciones en esa postura. ¿Qué ha pasado con Galileo? O sea, ¿por qué, por ejemplo, hace, me parece que 10 años, Juan Pablo II formó una comisión para investigar el caso? ¿Es un mea culpa a posteriori o qué ha pasado allí, realmente? Bueno, realmente yo creo que han pasado varias cosas, pero yo subrayaría dos. Una, que en aquel momento, 1633, ha llovido bastante, hubo una equivocación por parte de eclesiásticos que condenaron a Galileo por sostener el heliocentrismo, o sea, la teoría según la cual el Sol está quieto en el centro del universo. Ahora sabemos que tampoco es así exactamente, dicho sea de paso, y la Tierra girando alrededor del Sol. Eso fue una equivocación, pero eso hace muchísimo tiempo que se sabe. ¿Pero eclesiásticos a qué nivel? ¿Eclesiásticos a qué nivel? Quiero decir, ¿un papa? A nivel de la Inquisición romana y con el papa detrás. Únicamente, para un cristiano y para cualquiera es interesante saber. Yo a veces digo que ahí se puede ver un poco también la asistencia del Espíritu Santo, porque vamos, tal como fueron las cosas,
muy fácilmente podía haber habido un acto solemne del Papa o del Magisterio, etcétera, y sin embargo no lo hubo, con lo cual fue acto a nivel de juicio, Tribunal de la Inquisición, estimulado por el Papa y aprobado por el Papa, pero a nivel de un juicio a propósito de que Galileo acababa de publicar en 1632 una obra en la que parecía, es un diálogo entre tres personas, y entonces la acusación era pues que en 1616 ya se le había notificado que no defendiera el sistema de Copérnico, el heliocentrismo, el Sol en el centro, la Tierra moviéndose, y la acusación era simplemente que en este libro pues lo estaba defendiendo. La defensa bastante mala de Galileo fue que no, que en ese libro él no defendía el heliocentrismo, cosa que nadie que tuviera dos dedos de frente, y los 11 miembros que estaban en el tribunal tenían bastantes dedos de frente, podía aceptar. Entonces, bueno, pues admitió que lo defendía. Él siempre fue católico y nunca se planteó ningún problema en esto, incluso los conflictos que algunos plantearon y que están en la raíz de todo este proceso, de la Sagrada Escritura, que en algunos pasajes dice que el sol se paró, o que la tierra está inmóvil, etcétera, es que todo esto ya se sabía de siempre, de San Agustín, etcétera, etcétera, de siglos y siglos, que se podía interpretar fácilmente de un modo no estrictamente literal. Pero en fin, probablemente, esto me temo que nunca lo vamos a acabar de saber, pues como de costumbre en este tipo de líos, pues habría intereses, quiero decir, pues que Galileo era muy polémico y durante años pues tuvo polémicas muy fuertes con mucha gente importante, por tanto tenía enemigos. Y entonces ahí ya se pueden meter otro tipo de factores, pero en fin, yendo a lo esencial, digamos, pues hubo este juicio que fue equivocado. A mí me importa mucho, siempre que hablo de este tema, y perdón por alargarme, no sé si quiere... No, muy bien, muy bien. Subrayar que la condena fue a prisión que fue conmutada inmediatamente por el alojamiento en un palacio en Trinità dei Monti, al lado de la Plaza de España, en Roma, y posteriormente en su vila particular en las afueras de Florencia, donde siguió viviendo, esto fue en 1633, pues hasta que murió en 1642 con 78 años. Nadie le infligió ningún maltrato físico, nunca, de ningún estilo. Y él siguió trabajando, publicó su obra más importante después del juicio, etcétera. Pero me parece que es importante subrayar esto porque yo muchas veces cuando hay alguna clase donde sale este tema o alguna charla, pregunto, vamos a ver, ¿quién quemó a Galileo? Y suele haber un cierto silencio y en fin, y hay respuestas diversas. Hace poco he visto en un libro de Vittorio Messori que según una estadística en la Comunidad Europea, entre estudiantes, pues un 90 y tantos % está convencido de que Galileo fue torturado, etcétera, etcétera, cosa es absolutamente falsa, como digo, y un 30 y tantos %, casi la tercera parte, está convencido de que a Galileo lo quemó vivo la Inquisición. No lo quemó vivo ni le mató, murió de muerte absolutamente natural, con muchas enfermedades que tenía de muchos años atrás y, como digo, con 78 años y asistido por su discípulo más fiel durante meses, que todo esto está narrado, documentalmente publicado, etcétera, etcétera. No hay ningún misterio en todo esto. Entonces, el otro punto, que es que siempre que sale este tema me parece que es importante subrayar, es que el progreso de la ciencia no sufrió absolutamente nada con este juicio. De hecho, pues porque él mismo siguió trabajando, como decía, publicó su obra principal después, otra gente siguió también, enseguida vino Newton, etcétera, con lo cual
lo que en teoría no creo que estuviera en la intención de ninguno de los de la Inquisición. Más bien lo que ellos tenían la preocupación era pues de que se metía Galileo a teólogo, que cómo quedaba la autoridad de la escritura, la autoridad del magisterio, etcétera. No tenía por qué haber sucedido esto, pero no es que fueran contra la ciencia propiamente, pero es que de hecho tampoco influyó absolutamente nada en el progreso de la ciencia, y lo que me parece que es un poco pintoresco es que al cabo de casi 400 años pues todavía se esté a vueltas con el caso de Galileo echándoselo en cara a la Iglesia. He empezado diciendo que hubo una equivocación por medio, no es que lo niegue, pero esto también demuestra, entre otras cosas, que no ha habido ninguna otra cosa semejante, o sea, que es una cosa única en la historia. No tenía tampoco por qué haber más, pero que todo el que quiere un poco echar cosas en contra de la Iglesia en este terreno siempre tiene que acudir a Galileo, porque no hay otro terreno. Entonces esta comisión que creó el Papa, realmente el único papel que tenía era, digamos, explicar el caso. ¿O? Claro, es que lo curioso es esto, que casi al cabo de 400 años todavía la opinión pública esté tan mal informada sobre este tema. Ahí estamos, en la opinión pública, sí. Yo le voy a decir una pequeña anécdota que para mí es bastante significativa. Hace unos pocos años yo me encontraba por estas fechas en Roma dando un curso de doctorado en el Pontificio Ateneo de la Santa Cruz sobre estos temas de ciencia y filosofía. Entonces salió este tema, caso Galileo, expliqué más o menos estas cosas, y al acabar vino un sacerdote a hablar conmigo. Estuvimos hablando un buen rato y estaba absolutamente, no digo enfadado, sino indignado, se subía por las paredes, porque me decía, vamos a ver, ¿cómo es posible? Explíqueme usted cómo es posible que yo, soy un sacerdote católico, he estado bastantes años en un seminario, me he ordenado sacerdote, pasado unos pocos años, era un sacerdote joven, pero algunos años trabajando en una parroquia, ahora estoy en Roma haciendo un doctorado eclesiástico en una universidad pontificia, que a estas alturas hoy me entere, porque yo creía que a Galileo lo quemó la Inquisición. ¿Cómo es posible? Y es una pregunta que a mí no me importa nada también lanzarla, porque me parece que es absurdo. Es una situación absurda. Todavía le voy a añadir más. O sea, que este sacerdote continuó diciendo, bueno, esto era un sábado por la tarde. Me dijo, bueno, es que el domingo pasado, en la residencia de sacerdotes donde yo vivo, vino uno que había estado visitando el Quirinal, que es el palacio actual del presidente de la República Italiana, y que hace siglos era uno de los dos palacios donde solía estar el Papa. Y con una guía oficial, en un momento determinado, con un grupo, nos señaló un balcón y nos dijo, ese es el balcón donde salió el Papa haciendo el gesto así para condenar a muerte a Galileo. Claro, le creímos todos los de la residencia de sacerdotes. Claro, cuando me entero hoy de que a Galileo no lo mató la Inquisición ni le mató a nadie, etcétera, y todos estos datos, digo, vamos a ver qué sucede y cómo es posible que incluso a ese nivel de sacerdotes católicos haya esta falta de información. Sí, pues nada, ahora habría que hacer la campaña contraria, ¿no? Bueno, este es un tema de estos que sale siempre. Otro, el evolucionismo. Entonces, otra vez tengo que hacer referencia al actual Papa, ¿no? O sea, porque también se ha pronunciado sobre este tema. Ya estamos otra vez con Darwin, con todas estas teorías. Ahí, ¿qué dice la Iglesia? ¿O qué nos enseña la fe? ¿Dónde nos contradecimos o no nos contradecimos en absoluto? Que esa puede ser otra de los tabús que no son ciertos. Sí. Al hablar del evolucionismo, casi siempre viene a la mente que Darwin, más que él directamente, Huxley, que fue su brazo derecho, se enfrentó pues con un obispo, el obispo de Oxford. Estuve el verano pasado en Oxford y en una reunión con el obispo anglicano de Oxford, el cual aludió a su antecesor a propósito de esto, haciendo bromas. Pero claro, era un obispo anglicano. Yo no tengo, digamos, no, evidentemente como católico pues tengo diferencias doctrinales con los anglicanos, pero no lo digo porque tenga nada personal en contra. Sí para saber
que cuando se habla de ese famoso debate que enseguida, a raíz de la publicación de El origen de las especies de Darwin en 1859, surgió con este obispo de Oxford, era un obispo anglicano, y que esos debates inmediatos sucedieron en una comunidad protestante bastante acostumbrada a una interpretación, por decirlo de algún modo, creo que se entiende, demasiado rígida, entre comillas, de la Biblia, sobre todo del relato de la creación en 6 días, etcétera, etcétera, cosa que el propio Darwin, que había estudiado algo de teología, pues estaba demasiado atado a una interpretación así demasiado literal. Cosa que entre los católicos me parece que ha sucedido mucho menos. Y de hecho, hoy día sigue habiendo, hace poco en prensa, en un diario de nuestro país, vi un artículo grande escrito por un catedrático de universidad hablando de esto, del fundamentalismo cristiano contra la evolución, etcétera, y citando toda una serie de cosas. Yo escribí una carta al periódico, que no corta, sería publicada. De momento me parece que no, advirtiendo, bueno, casi todo lo que dice este señor es verdad, simplemente falta decirle que esto se refiere a unos grupúsculos minoritarios en Estados Unidos, que dentro de incluso de los propios protestantes son muy minoritarios, porque la mayoría no están de acuerdo con ellos, y que están mezclados con otra serie de factores, y que por supuesto la jerarquía católica en Estados Unidos se ha cuidado muy mucho de desmarcarse completamente de estas opiniones, etcétera, para señalar que no. Y cuando se habla del creacionismo científico, hay que saber que se trata de este tipo de grupos que pretenden extraer ciencia de la Biblia, pero de un modo muchas veces asombroso. Entonces, la postura de la Iglesia Católica... ¿O qué dice el Papa en este...? Sí. El Papa Pío XII, ya en 1950, en la encíclica Humani Generis, ya dijo que nada prohíbe, decía, por aquí tendré algún texto, que el magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las disciplinas humanas y de la Sagrada Teología, se investigue y discuta por los expertos en ambos campos la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano a partir de una materia viva preexistente, ya que la fe católica nos manda a mantener que las almas son creadas directamente por Dios. Esto ya es Pío XII en 1950, distinguiendo que es admisible que se discuta el origen corporal, y hablando en concreto del origen del hombre, admitiendo siempre la existencia del alma, de las dimensiones espirituales y la intervención especial de Dios en la creación de estas dimensiones espirituales, que son en definitiva las personales, por lo que somos persona. Entonces, Juan Pablo II en varias ocasiones se ha referido a este tema, abundando y completando y ampliando, y siempre refiriéndose a este texto de Pío XII, y recientemente, en octubre de 1996, pues ha dirigido una carta a la Pontificia Academia de las Ciencias, en la cual, entre otras cosas, que nos llevarían más lejos, pero yendo al núcleo de la cuestión, pues dice: la encíclica Humani Generis, la que acaba de citar, de Pío XII, consideró la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de una investigación y de una reflexión profunda, al igual que la hipótesis opuesta. Hoy, casi medio siglo después de la aparición de aquella encíclica, nuevos conocimientos llevan a reconocer en la teoría de la evolución más que una hipótesis. La convergencia no buscada ni inducida de los resultados de los trabajos realizados independientemente unos de otros constituye en sí misma un argumento significativo en favor de esta teoría. Bueno, y sigue diciendo más cosas. Yo aquí me parece bastante claro que, aunque esto no lo dice, pero en fin, que no es la Iglesia propiamente la que tiene que decir sí o no en la materia de la teoría científica de la evolución. Y en este caso, ya decía antes, el caso de Galileo ha sido único. Pues en este caso, el magisterio de la Iglesia Católica nunca
ha dicho nada así en contra o ha condenado, etcétera. No. Entonces, lo que subraya y sigue subrayando y seguirá subrayando siempre, pues es que sea cual sea el origen del organismo humano, como organismo y con... pues hay esas dimensiones espirituales, lo que llamamos alma humana, espiritual, que es infundida directamente por Dios, es una acción especial divina, y que además no es demasiado difícil de entender esto, yo añadiría, en el sentido de que todos tenemos experiencia de lo que significa ser persona, y que es algo que nos sitúa totalmente por encima de la naturaleza, y que, como decía al principio, gracias a eso podemos hacer ciencia. Por ejemplo, bien, yo prefiero, si quiere, que continúe, porque hay tantas cosas. Sí, no, yo lo que quería decir, entonces existe una antropología cristiana. O sea, y si existe, ese adjetivo, ¿la perjudica o no? Un evolucionismo... Sí, o sea, una interpretación, una forma, digamos, que se distingue de otra, digamos, que no es cristiana. ¿Se puede hablar? Bueno, yo diría, esto ya lo digo yo, no lo dice el Papa, obviamente. Yo diría que desde el punto de vista científico, si nos atenemos puramente al plano biológico-antropológico, pero de lo que se puede estudiar mediante la ciencia experimental, que en esto no tiene por qué haber ninguna diferencia especial entre un cristiano o un no cristiano. Aquí volvemos un poco a lo del principio. Más bien, y yo diría que también en este caso es un ejemplo de lo que decía antes, en este caso más bien es algún que otro autor más bien materialista que pretendiendo asentar el materialismo mediante argumentos científicos se pasa de rosca y da como definitivas o como explicaciones totales cosas que en cambio un cristiano, pues al darse cuenta de que hay más dimensiones espirituales, divinas, plan divino, etcétera, no tiene esa tentación de absolutizar unos conocimientos científicos parciales. O sea que, por ejemplo, pues yo supongo que entre quien llegue a ver esta entrevista, pues habrá algún biólogo darwinista, por ejemplo. Sí. Yo lo respeto completamente y está en su derecho, si uno es darwinista, como biólogo, a serlo. Ahora bien, también hay otras voces, y bastante fuertes, por cierto, de científicos que son tan evolucionistas como los darwinistas, que dicen, bueno, lo específico de Darwin, que es el mecanismo de la selección natural, bueno, sí, de acuerdo, existe, qué duda cabe, desempeña un papel importante en la evolución, pero no explica todo, tiene que haber otros mecanismos que, por cierto, me parece que ahora se están empezando poquito a poco a conocer y que científicamente todavía nos esperan muchas sorpresas. Y quiero decir que en la propia ciencia, y esto el Papa también en esta carta última lo dice, pues hay diversas interpretaciones, etcétera, son temas complejos, pero en definitiva, para el cristiano, ¿qué sucede? Pues lo de siempre, yo diría. Lo de siempre, quiero decir, me parece tan interesante que el problema ya aparece en la generación, en la aparición de cada individuo humano. Decimos, bueno, pues todos hemos empezado biológicamente siendo una célula. Es un poco humillante, ¿verdad? Quizá, pero también es maravilloso decir, bueno, una célula, y aquí me parece que hay un empalme relativamente fácil con el tema de los planes de Dios, de la racionalidad de la naturaleza, etcétera. Una célula donde se encuentra toda la información genética, para llegar a construir esa maravilla que es cualquiera de nuestros organismos, que es una maravilla auténtica. Es otro cosmos. Efectivamente. Y claro, a mí se me hace muy duro, y creo que a mucha gente, pensar que, bien, de acuerdo, con millones de años, la selección natural, factores que para nosotros pueden ser de azar, es decir, en el sentido de que no hay una ley física o química según la cual tuviera que suceder eso, pero que no haya un plan de fondo detrás de todo esto, a mí se me hace
tremendamente difícil de entender, y me parece que quienes se empeñan en que no hay más, en que con la ciencia ya no hace falta Dios ni el plan divino, acaban en unos misterios que son bastante más misteriosos y bastante más irracionales que, al fin y al cabo, admitir la existencia de un Dios personal creador, que sin duda es misterioso, y muy misterioso, pero que es un misterio razonable y que nos permite comprender todo lo demás. O sea, que usted no cree que en el 2400 alguien dirá, en el siglo XX estaban hablando del alma, y ahora ya hemos demostrado que esto del alma también es una cosa que se puede demostrar de otra forma. Bueno, esto hay gente que ya lo está diciendo y que escribe libros gruesos sobre este tema. Podría citar nombres, en fin, hay unas discusiones, con lo cual esto sucede ya. Lo que pasa es que claro, pues si nos atenemos a... Bueno, yo no querría enzarzarme en discusiones de palabras, y esto hay un documento de hace unos años de la Santa Sede a propósito del alma humana espiritual, donde lo llega a decir, bueno, hay estas características en la persona humana, estas dimensiones espirituales, etcétera, inteligencia, voluntad, libertad, capacidad moral, etcétera, y a todo esto, claro, todo esto exige pues una base real, y a eso es a lo que le llamamos tradicionalmente alma, y lo expresa el documento de un modo como diciendo, bueno, si a alguien se le ocurre una palabra mejor, pues tampoco habría inconveniente. Lo que pasa es que de momento pues no parece, a pesar de equívocos, dificultades, etcétera, no parece que se haya ocurrido una palabra mejor. Y en cuanto a lo que es la sustancia del asunto, pues precisamente yo diría, y algo he insinuado hace algunos minutos, que el progreso de la ciencia es una de las mejores pruebas precisamente de que estamos a otro nivel, aunque formamos parte de la naturaleza, pero la trascendemos y estamos en otro nivel, hasta el punto de que podemos estudiarla representándola, simbolizando, experimentando, interpretando, y tenemos una capacidad de razonamiento, de argumentación, de evidencia para valorar la verdad o la falsedad. Y luego, por supuesto, las dimensiones éticas, también aludía a ellas, y en el fondo ya la decisión de hacer ciencia, en el fondo es una decisión ética. Esto ha sido subrayado desde el siglo XVII y sigue siendo una decisión ética para un mayor conocimiento de la verdad y para un mejor servicio a la humanidad, y esto el Papa Juan Pablo II lo subraya en muchas de sus intervenciones a propósito de estos temas. Y precisamente ese progreso de la ciencia me parece que es una de las pruebas actualmente más claras, más fehacientes de la singularidad humana, de que pongámosle el nombre que le pongamos, pues en la persona humana posee unas dimensiones que la sitúan por encima del resto de la naturaleza, y que, bueno, y que son todas estas dimensiones espirituales que se refieren a la inteligencia, a la voluntad, a la libertad, a la ética, al amor, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño resumen, si no es correcto, hace usted otro resumen mejor. La ciencia es como un camino por el que va el hombre, y la fe es como la lámpara que lleva, que le va iluminando los pasos que da. Me parece que es una buena metáfora. Bueno, pues muchísimas gracias, aunque podríamos hablar muchísimo más tiempo de este tema. Yo creo que así en una primera entrevista, muchísimas gracias por venir. De acuerdo.